Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Qué pena. Yo estoy por acá, pero en este momento estoy un poquito distraído, entonces ya vengo por si cualquier cosita, porque pues quiero mostrar unas cosas de lo que he hecho. Perfecto. Dale que igual se está grabando para que no te pierdas nada. Bueno, chicos, nada, quiero pues decirles que este es como el último trimestre. Realmente ustedes ya es como los últimos meses en los que van a estar trabajando y finalizando varias de las actividades de sus proyectos. Estamos ya en el séptimo trimestre y pues es la culminación de su etapa técnica, tecnológica. Vale, aquí van a pasar varias cosas a nivel administrativo, a nivel de cierre de los resultados de aprendizaje que estén pendientes, a nivel de técnicas. Y si uno siente que faltan muchas cosas, ¿cierto? Que se fue el tiempo súper rápido y que nos faltaron un montón de cosas. Y aquí les quiero decir que uno, en estas áreas tecnológicas, uno se vuelve un estudiante eterno. Al día de hoy, a la fecha, con todo lo que yo he estudiado en mi carrera, yo siento que me faltan un montón de cosas. Yo nunca termino de estudiar, nunca termino de aprender. Y ustedes también van a sentir lo mismo. Siempre hay nuevas técnicas, nuevos procesos, nuevas actualizaciones. Pero el objetivo de esto era generarles a ustedes ya un proceso para que ustedes ya tuvieran una familiaridad técnica y pudieran empezar de alguna manera a vivir de esto y a hacer proyectos profesionales y a poder empezar a monetizar su conocimiento. Eh, entonces, pues nada, quiero decirles pues que este trimestre es un poquito más complejo en términos técnicos porque nos faltan un montón de cosas que yo quisiera pues extender y que quisiera usar el tiempo al máximo para lograr esos elementos. Entonces, parte de la sesión de hoy es tomar ciertas decisiones a nivel de procesos y también definir tiempos de entrega. ¿Qué podemos ver? ¿Qué no alcanzaríamos a ver? Y definir como los temas más importantes para el cierre de esta tecnología. Durante también este trimestre vamos a tener unos acompañamientos de cierre. Voy a tratar de buscar una sesión de cierre de etapa, de cierre de la etapa técnica, de la etapa lectiva y un acompañamiento para que les expliquen nuevamente lo de la etapa práctica. También para que tengamos claridad cuándo son las pruebas Saber Pro, ¿cierto? De lo que se cierra de aquí a final de año, de la etapa práctica, ¿cierto? Que son 6 meses a partir de que ustedes terminan la etapa lectiva, o sea, a partir de septiembre ustedes tienen 6 meses para realizar su práctica en cualquiera de las modalidades que les sea posible desarrollar. Entonces, antes de que empecemos a ver toda esta carreta, quisiera saber un poquito qué hicieron estos días, qué desarrollaron, qué aprendieron, qué avanzaron, antes de empezar como con toda esta carreta de lo que viene. Vale, entonces el que quiera puede levantar la mano y empecemos a charlar un poquito. Gustavo, y Doctor después Alex, ¿cómo Kevin. va la cosa? ¿Cómo va la Todo cosa? muy bien, todo muy bien. Excelentemente. Sí, Me señor. alegra. Pues, profe, yo esta semana, creo que el video que yo le mandé, vio mi pelo, el mejor pelo que pude haber hecho. Pues, ¿qué puedo hacer por ahora? Ujú. Está bien. Pero estoy satisfecho, profe. ¿Por qué? Porque mira, yo tuve que pasar por muchos procesos muy diferentes y tanto para tratar de optimizar y que me pueda correr ese pelo y no sea tan cargado para mi computadora. Y aprendí muchas cosas que yo dije, pero chuta, yo pude haber hecho eso de esta forma. ¿Ah? Pero genial, porque aprendí muchas otras formas de hacerlo. Y sé que podría mejorarlo. En cuanto al exoesqueleto, el rigging de mi personaje, yo decidí hacer una copia, pero Ujú, entonces hacerlo con desde cero con Mantis Renote. ¿Por ujú. qué? Porque al final quiero pues hacer algo bien y quiero tratar que cuando enviarle algo a usted en cuanto al trabajo ya final, pues hacer algo bien hecho y bien visualmente y algo también trabajado, que se sienta que se trabajó. ¿Sí? Más que todo es como competencia conmigo mismo y no ser mediocre, sino ser eficiente. ¿Sí? Eso es lo que he estado haciendo, profe, en estos días en realidad.
Creo que me he enfocado Perfecto. más en el personaje en cuanto a entregar una calidad que entregar por entregar. Ok, Gustavo, te pregunto, de todo lo que has visto, de todas las, digamos, de todas las líneas que tiene el 3D, ¿cuál sientes tú que es la que te enfocarías? ¿Por dónde te irías en todas esas líneas que uno puede ver? Animación, rigging, modelado, render, iluminación, simulación. ¿Por qué línea sientes que es la que más sientes que puedes desarrollarte más y la que elegirías si tuvieras que elegir un camino en el desarrollo de 3D? Profe, yo siento que en el hard surface, ¿sí? Ujú, A mí, por lo que he visto, aunque también me gusta hacer un poquito de modelado, como a algunos le molesta un poquito hacer como retopo, pero a mí me encanta hacer la retopología. Pero ujú, entonces me enfocaría más en modelado hard surface. ¿Por qué? Porque aunque es un poquito complicado y tedioso, porque hay que tener mucho, mucho cuidado en cuanto a engons y todo ese tipo de cosas, doble caras y eso, siento que me gusta mucho, o sea, no me fastidia y me encanta cómo hacer adornitos, cómo se va a ver esto en un interior en una casa o cómo se ve esto en este tal lugar. Y a mí me gusta en realidad mucho eso. Y me gusta trabajar mucho con nodos, como en cuanto, wow, cómo la iluminación brinca acá, cómo puedo yo mezclar esto y me gusta más, ¿sí? Yo creo, yo sí o sí 100% me iría por esa línea, 100%. por modelado mecánico. ¿Y cuáles serían los productos que desarrollarías en ese tipo de escenario? Yo he estado pensando que me encanta mucho el interior arquitectónico, me Ujú, encanta bastante eso, me gusta ujú, mucho el diseño en cuanto a eso, cómo la gente crea algo que pueden usar. Eso me gusta ujú, mucho, lo cual empecé a estudiar AutoCAD 3D y 2D en base a eso, el cual ujú. ya tengo ahora un conociendo un poquito sobre eso y pues yo creo que em, me haría muy bien a mí. Genial, genial, muy buena lección. Sí, hay un montón de cosas para aprender, pero sí, es una buena lección. Excelente, excelente, Gustavo. Kevin, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? Pues, vea, yo por mi lado, de las actividades de entregar del SENA, pues la verdad es que no he hecho mucho, pero me he entretenido haciendo pues modelado aparte, diferente a lo de a lo de las actividades. Por ejemplo, aquí estaba haciendo yo pero lo muestro. Estaba como haciendo hard surface como de un cofre. Sí. Aquí estaba haciendo como que se abre, que la parte de arriba está separada. Intenté hacer como un candado en forma de calavera, pero no me gustó y lo terminé borrando. Y Es también más low poly, más para videojuegos. sí, como para un asset de un videojuego. Genial. Me iba a poner de pronto a dibujarle texturas y eso, pero no lo he vuelto a abrir estos días. También he descargado Esto, algunos personajes para como experimentar con, como moverlos, como, o sea, manipular riggings que no sean el que hice yo. ujú, Y subí el personaje a esta vaina de Mixamo, el ujú. mío que es el gato ese del saco gris. Sí, Pero Mixamo como que no lo detecta bien qué cosa es qué y no se deforma muy feo. ok, está bien. Habría que revisar el modelo. Mm. Sí, a veces hay procesos que no nos funcionan, por más que uno quiere, le toca como buscar y buscar cuál se adapta a lo que uno está haciendo. Ah, eso está genial. ¿Qué es eso? Esto es esto se llama un tori, es una de estas puertas japonesas que son como un marco así rojo, Ujú, ujú. que estaba intentando modelarlo hace rato y también pues para mostrarlo. Uf, genial. Texturizado debe ser brutal. Sí, tenía planeado como hacer una escena así en la que sea como un mar de nubes y el vaino esté aquí en medio, Ujú, una montaña, pero ujú, no, hasta ahora lo estoy modelando. ujú. Listo, genial, genial. Misma pregunta que Gustavo. Si tuvieras que escoger una línea en la cual enfocarte
dedicarte a eso en 3D, ¿cuál escogerías? Pues la verdad es que yo estoy debatiéndome entre animación, modelado o texturizado y esto de materiales. Ok, todavía no has definido cuál de las tres líneas, todavía te gustan las tres. Sí, en cualquiera de las tres, la verdad es que yo feliz. Sí, igual hay gente muy tesa que es buena en todas, ¿cierto? Hay gente que Ajá. fuera animando, texturizando, rigging, es gente muy pues generalista que domina como todas esas disciplinas. Oh, bien, bien que estés investigando el low poly. Hay un montón de trabajo y sobre todo si te gusta el low poly, aprendes un poquito a cómo llevar un asset creado en Blender a un motor de videojuegos, un Unity o un Unreal. Ahí también hay posibilidades de hacer muchas cosas muy interesantes. Sí, eso sí, me falta mirar cómo es el traspaso, la exportación a los motores. Ujú. Y, Entonces, profe, también para preguntarle si usted de pronto conoce este software que es como, que es open source, que se llama FreeCAD, que es como CAD, pero sí, open source, que yo lo sí. estaba mirando y es como bacano, qué tal es comparado con el CAD de verdad? Yo lo estoy estudiando apenas. Yo lo empecé a estudiar este año porque hay un proceso que se llama BIM, Building Information Modeling. Y precisamente Frica tiene unos módulos para implementar eso. Eso es para Mm, uno, digamos que hacer como todo el trabajo de modelado, pero paramétrico, por medidas y te genera muebles y cosas, una cosa impresionante. Y está muy optimizado para eso. Entonces yo lo empecé a estudiar, creo que es una muy buena elección. Pues yo he usado toda la vida Fusion 360 de Autodesk. mm. Tiene una ventaja grandísima, que Fusion trabaja en la nube, entonces todo queda ahí, es genial. Tiene una desventaja, que pues es de pago y es costoso. Yo hasta el momento nunca he pagado nada por Fusion porque siempre he usado licencia educativa. Sin embargo, Ah, siempre he tenido como ese temor de enseñar Fusion y que activen un pago ahí grandísimo y la gente no acceda. Entonces yo dije, bueno, cuál es la versión alternativa y encontré que FreeCAD está súper desarrollado y empecé a estudiarlo y me ha gustado, pero todavía me falta un montón. No es una mala elección, es una buena elección si te gusta más como ese tema CAD. sí, también es como para mirar todo ese tema del CAD sin tener que desembolsar 1 millón así de buenas a primeras por una suscripción. Exacto, y lo otro es que, por ejemplo, mi sistema operativo es Linux y, por ejemplo, Mm, Fusion es Windows. Entonces me toca usar mi portátil, que es más pequeño, pues no es tan poderoso como la Workstation para hacer modelado. Él trabaja muy bien, sin embargo, pues a mí me gusta trabajar en Linux y pues no voy a poder trabajar Fusion acá. Entonces también estoy viendo las posibilidades de FreeCAD. mm. Ve, profe, usted también debería mirar lo que se llama un dual boot, que tiene la imagen de Windows también cargada en el disco, y usted cuando prende el computador puede elegir si carga Windows o si carga Linux. Sí, yo lo tuve así hace varios años, pero después Windows, mi procesador es un Threadripper de AMD Mm, y Windows, como se asoció con Intel, pues hicieron como una jugadita y las últimas ah, actualizaciones ya no sirven para ese procesador. Yo hace mucho rato me liberé de Windows porque a mí Linux me funciona una belleza. Entonces ya yo mm. cuando uso un Windows yo lo siento maluco, lo siento pesado, siento que las cosas se demoran más. En cambio en Linux todo me funciona súper ligero, súper rápido. Entonces al final ya empecé a soltar todas esas herramientas de Windows y ya con eso trabajo y pues me va muy bien. Mm. Eso, Entonces profe, sí, nomás era eso. muchas gracias Kevin. James Line, Hola. Bueno, hola. yo voy a... ¿Cómo es que...? Espérame. ¿Ya ahí me ven? Sí, ahí Sí, ven. Ok. sí, Empecemos con la simulación. Sé que sí, todavía me falta un montón y no estoy muy convencida con los fluidos. Entonces estoy todavía ajá, luchando con ellos. bien, mejoró bastante. Sí, Me gusta lo de la manito que se vea, pues, como no tan que la tetera esté flotando. ajá, Bueno, por sí, ese lado acá está la muñeca. ajá, Definitivamente me tocó cortarle el pelo porque me hacía interferencia con los brazos y la guitarra. La guitarra se la cambié. ajá, ajá, Entonces le corté el pelo. ajá.
Me falta ponerle una correa a la guitarra como para que no se vea que estoy también flotando, pero Ajá. no sé. Y el rábano, el dichoso rábano, Ujú, me ha quedado muchos problemas. Entonces busqué, estuve investigando y me encontré con como esta opción de hacerla que ujú. está en este video. Para hacer un work cycle. Ujú, inclusive le copié como en los keyframes a ver si de pronto Los me daba mejor. keyframes. Ajá. Ajá. Y este Sabes que fue lo que estás adelantando una entrega de este trimestre ahí, pero bueno, es la excelente, idea. excelente. Esto es lo que llevo. Sé que como no tiene rodillas, entonces apenas he estado como probando. Se ve súper raro, pero no Ah, sé. He estado todavía como listo. luchando con él. Listo. El work cycle, el personaje camina, pero no se desplaza. Haga de cuenta que está en una bicicleta estática y va mandando, pero él no avanza. Ok, Entonces lo que hay que resolver en el Wild Cycle es que es un ciclo, o sea, uno camina como si caminara infinito, ¿cierto? Pero está en la misma posición. Ese es el ciclo que debes buscar. ok. Eso lo hacen sobre todo en videojuegos. Es una animación del personaje haciendo esto. O el personaje no avanza, lo que avanza es la posición. En este caso sería X, por ejemplo. Y ya, pero el World Cycle es un ciclo infinito de caminata donde él realmente no está avanzando, está caminando en el mismo sitio siempre. Sí, como si estuviera en una caminadora, por así decirlo, en el mismo sitio, pero Exacto, solamente mueve eh, los pies. Ok. exacto. Ese es el que debe resolver. Sí, todavía estoy con este, todavía ando aquí. Animación del producto. Ujú, con lo de la Genial. cámara. Sí, sí. Todavía estoy en esas, como organizándole los tiempos. Y eso que es que acá, cuando la mesa está aquí abajo, no he podido que en esta parte, cuando esté la cámara debajo de la mesa, me ande más despacio como para mostrar más el riel. No he podido como lograr. Sé que hay una manera en la que ir dándole a la tecla T, pero no he podido con él tampoco. ¿Por qué escogiste ese formato como de celular? ¿O es intencional o simplemente está así la escena en este momento? Porque como tú voy a hacer un reel de todos, entonces, pues es en modo como celular. Listo. Todos Tienes están muchos así. proyectos. Tienes muchos Estos proyectos y son todos. está la mesa, la Ujú, muñeca, ujú. El acting. el de la simulación de fluidos y la cebolla roja, ¿no? Ujú. Genial. Para el VFX. Ujú, Avanzaste mucho. Creo que has aprendido un montón de cosas en este tiempo haciendo todas esas prácticas, investigando qué hacer. muchísimo, la verdad es que sí. Un montón. Misma pregunta. ¿Qué elegirías? ¿Qué línea te irías? Mm, Modelado mecánico, hard surface. Y También Hard me di de Surface. cuenta cuando estábamos en el texturizado que me gustan mucho los shaders. Me encanta, creo que me enamoré cuando empecé a hacer la textura de madera. Creo que en ese Sí. momento me enamoré de los shaders. Solamente sé que es un mundo enorme, pero me gustan más esos dos campos. Modelado de producto, modelado industrial, Modelado de gemelos producto digitales. industrial, de objetos, de gemelos digitales, de incluso construcciones, porque en mi familia estamos en una construcción, entonces estoy como en esto de las casas, lo que son los closets, de las camas, entonces he estado buscando y me gusta como ese mundo. Estoy como enamorada de esa parte. Esa es mi línea también, a mí me gusta muchísimo. Eventualmente, si te gusta eso, tienes que aprender un software CAD. Sí, yo estuve manejando AutoCAD un tiempo. Me generó mucha dificultad al principio, ya ahora que estoy como en Blender, que ya me sé como mucho más la plataforma, cuando lo volví a tocar, ya estaba como mucho más familiarizada con la plataforma, entonces sí le tocaba en algunas ocasiones. Ujú. Siempre es mezclando con Blender. Blender para mí es mi software base, o sea, como que donde termino todo, donde ya renderizo. Pero el software CAD es donde hago como las cositas extra y cuando tiene las dos herramientas, uno tiene como superpoderes. Sí, es verdad. Muchos superpoderes, porque aparte de manejar AutoCAD, también manejé en algún momento un Unity, como manejo casi el 90% de la software, entonces digamos que tengo todo un poquito. Excelente, excelente, muy buena lección. Bueno, hemos avanzado bastante. Mucho y la muñeca Esteban, que, ¿cuál muñeca? la que toca guitarra, que. Yo lo que veo es que la guitarra está como quieta y o sea, falta una animación secundaria en la guitarra.
El personaje se mueve, la guitarra debe moverse un poquito, pero si te fijas, la guitarra está como estática y el personaje se está Sí, moviendo. Tienes que mover la guitarra al ritmo al que el personaje se inclina, porque el personaje tiene que estar sosteniendo la guitarra. sí. Entonces ahí podrías emparentar la guitarra a la cadera del personaje, por ejemplo, para que se mueva, ¿cierto? Eso es un truco. Ok, Y ya, trabajar un poquito eso, esas animaciones secundarias. Y si el personaje tiene un control de expresiones, de pronto cierta expresión en el personaje, cuando pues como que sonría un poquito, como que esté más expresivo. ok, Alex. ¿Listo? Así es. Ok. Esteban Castillo, ¿Qué más, profe? Buenas noches. buenas noches. Bueno, en respuesta a lo que preguntaba, pues he estado por ahí haciendo cositas. Digamos que por hacer un favor terminé aprendiendo también más o menos un programa CAD que es en línea que se llama OnShape. No sé si lo he escuchado, es como muy colegial la vaina, pero me ha parecido No. interesante. Entonces tiene una pestaña, por ejemplo, de ensambles que me pareció interesante, anclajes donde uno puede hacer como una especie de animaciones en tiempo real, me pareció como interesante. Entonces, por ahí como moviéndome en ese asunto de Shape. También el Genial. tema de, pues, pintando en Substance, que pues es que creo que, no sé qué otros programas habrá, pero es que Substance es muy teso. Ujú, Entonces, pues aprendiendo un poquito en eso. Mi gato que lo he hecho como 1000 veces, pero bien, porque de eso se trata de aprender y mejorar siempre. Y ya básicamente eso, digamos que ha retrasado un poco, no sé si a los que estamos viendo la transversal de física, nos ha retrasado un poquitico el tener la libertad de aprender lo que se supone nos vamos a dedicar, porque pues, el profe ha sido como muy estricto tal vez, o no sé, o muy escuelero, no sé, pero sí ujú. amenaza mucho con devolver, entonces pues en lo que a mí respecta sí estaba un poco como atento a eso, Sajuna se cayó, entonces no sé si me lo devolvió o no, etcétera, etcétera. Pero pues en Ujú. general eso, Substance, OnShape, que me pareció genial, y ya, básicamente eso, profe. ¿Qué líneas cogerías? Eh, pues yo ya manejo Rhino, hice una prueba para una vacante en línea también muy bacana. eh, Me pidieron varios renders de varias tomas de un apartamento. Y pues trabajé un tiempo con un tío que era arquitecto, que bueno, falleció, pero pues hice varios planos en Rhino, entonces pues siempre me ha gustado el tema de los espacios y la precisión. Sin embargo, pues como también entiendo la escultura, pero real, entonces me gusta mucho es crear personajes, me parece que es muy bacano eso, muy interesante. O sea, a partir de lo que se quiera hacer, un guión, una película, lo que sea, un comercial, darle como vida a un personaje me parece de lo más bacano. Entonces, pues, y bueno, sí me ha chocado mucho en la cabeza, inclusive para esa vacante. Yo modelé todo en Rhino y lo exporté en un OBJ y cuando lo traje a Blender fue un caos. O sea, Ujú, me pareció muy, muy complejo, se me produjeron demasiados engons. ujú. Fue muy difícil para mí poder hacer como manejar esos dos programas, o más bien exportarlos. No sé si lo exporté en el formato que era. Si el OBJ es el ideal para exportar de un cada a Blender, no sé. Pero bueno, el resultado en Blender, no sé, en lo que a mí respecta me pareció genial. Y gracias a eso, pues también, pues no pasé desafortunadamente la vacante, pero fue un aprendizaje teso. No sé si de pronto lo hice mal, pero sí me ha costado es eso, de un cada a un Blender. Te queda un aprendizaje. No, uno en este tema de buscar empleo, uno a 100 empleos que le tira, te aparece una opción, una luz. Eso no está mal, no es que uno sea malo. Que lo escojan a uno, una vacante tiene una cantidad de componentes. Entonces, yo siento que, pues ahí uno cómo se va desarrollando como profesional. Muchas veces uno dice, no, yo voy a dejar de buscar empleo y yo voy a hacer es un freelance y voy a trabajar por proyectos y manejo mi tiempo y manejo mis tareas y muchas veces uno se vuelve así y consigue hasta más dinero. Eh, y uno inicialmente se enfoca en un portafolio muy, muy bestia, que el portafolio es el que lo hace que lo contraten a uno. Y hacer un portafolio bestia te puede llevar un año.
O sea, hacer un portafolio que crezca y muestre todas tus habilidades te lleva un tiempo porque es una inversión en tiempo, no en recursos económicos, pero ese tiempo sí vale. Entonces uno muchas veces está en un trabajo ahí más o menos y el tiempo que le queda extra se lo invierte al portafolio y uno es una disciplina de trabajar por lo menos 2 horas diarias en ese portafolio, escribir qué va a hacer uno, buscar, investigar lo que va a hacer en esa escena. Normalmente el portafolio uno lo desarrolla inclinado a lo que uno más le gusta hacer, pero también a lo que está más en tendencia en el mercado. ¿Qué es lo que más genera o qué es lo que más demanda tiene en 3D? Ah, listo, lo que más demanda tiene es en render arquitectónico, digámoslo así. Entonces, ¿y qué tipo de render arquitectónico? Interior, exterior, iluminación, no sé. Entonces uno busca lo que hay en tendencia, lo que más está demandado y dice, listo, voy a hacerme un portafolio bestia que cumpla como si necesitaran contratarme a mí. ¿Qué piden? Piden que haga esto, esto, esto. Y yo así hice mi portafolio, hice como escribí qué quería hacer, qué piezas, y te puedes gastar un año, en serio, dándole, si tienes una cosa muy bestia, y de ahí ya sale ese reel al mercado, sale a YouTube, sale a redes sociales, y cuando hay oportunidades, pues uno ya manda ese reel, lo manda muchas veces, construye uno todo su portafolio, toda su historia, y lo envía y eso te da una oportunidad de trabajo. Y como uno, también hay un poco de gente luchando lo mismo, está haciendo eso lo más feroz posible porque eso les va a abrir la posibilidad de tener una calidad de vida, de tener un acceso a un dinero y bueno, lo que uno quiera hacer o simplemente por hacerse un reel por satisfacción personal, por demostrar que uno tiene la capacidad de estar a nivel profesional, de que uno ve un reel de una persona en YouTube y dice, ve, yo también puedo hacer algo igual o mejor y lo puedo publicar y demostrar que soy capaz igual que esa persona. Entonces es un tema de disciplina, pero honestamente lleva tiempo. Entonces muchas veces esos contratos dependen de que uno dice, estoy todavía, pero me falta. Y es prestar atención ahí y empezar a hacer cosas muy, muy bestia. Vale. Bueno, chicuelos. Como Sayuna está súper intermitente y está caída, yo hice más bien una presentación anticipándome que esa plataforma se cae. Por ejemplo, y no la pude usar en la tarde ya. Pero yo le saqué capturas de pantalla a lo que sigue. Y les voy a mostrar. Les voy a mostrar primero el calendario. Cronograma. Miren, en cronograma este trimestre inició el 1 de julio, ¿cierto? A pesar de que estamos a 21 por la temporada de vacaciones y todo. Y las entregas realmente finales, la entrega final es para el 17 de Profe, creo que agosto. no se está viendo nada. No, espera un momentico. Claro, yo les estoy hablando, yo les estoy compartiendo pantalla. ¿Cómo van a ver? Tú, compartir. Bueno. A nosotros nos falta una colita. ¿Ya están viendo pantalla? Señor. Nos falta una colita de la fase 3 verificar. Son unas actividades que tienen que ver con animación. Y ahorita les voy a explicar qué actividades hay que hacer. Entonces, ese pedacito, esa colita que nos falta, empezó el 1 de julio y termina el 17 de agosto. Son unos ejercicios de animación. Vale. Este trimestre termina con la fase actuar. Empezaría esa fase actuar el 18 de agosto y finalizaría el 24 de septiembre. El 24 de septiembre acabaríamos ya la formación de la etapa lectiva. Listo. Sería el tercer trimestre del año. En la fase verificar están estas actividades que realmente empiezan desde hoy, pero en calendario están desde el 1. Ya les voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Listo. Entonces, lo primero es que ustedes deben ir en la fase verificar a la actividad de proyecto 8, material de formación, animación de personajes 3D. Eso es un material de formación donde ustedes van a ver toda la teoría para hacer unas animaciones básicas de un personaje. Ese personaje
que ustedes ven para animar, para los ejercicios, se lo pueden descargar, pueden buscar un personaje que tenga rig o pueden usar el personaje que ustedes ya tienen con el rig para hacer esos ejercicios de animación. Este material tiene mucha información, entonces no es un material que se lo van a devorar en un día. Realmente es para que lo vean durante esta semana de aquí hasta la otra sesión. Listo. Y en ese material van a ver toda la teoría básica de una animación, sobre todo para hacer un ciclo de caminado. Listo. También van a ver lo que es el manejo de cámaras, cómo configurar una cámara, qué es el layout, cómo se configura el layout en Blender. Y de ahí, pues, van a salir unas entregas. Pero primero, vean el material, léanlo, vean los videos, toda la información que les va a dar a través del proceso de animación y fundamentos de animación básica. Listo. ¿Cuáles son las entregas? Desde aquí están. La primera entrega dice que video de 3 planos de animación básica. Listo. ¿Qué es eso? Básicamente son 3 animaciones. La primera animación es un ciclo de caminado. Listo. Entonces, su personaje o un personaje que ustedes descarguen, ¿cierto? Lo ideal es su personaje porque pues finalmente eso es lo que estamos desarrollando. Pero habrá alguno que el personaje no se le complicó, tiene problemas con el rig, qué sé yo. Si tiene esos problemas, descárguese un personaje y haga un ciclo de caminado con él, que para mí es válido. La otra animación es un acting, según lo planeado en el storyboard o como una propuesta nueva. El personaje que se descarguen o el personaje que ustedes tengan propio debe tener un acting. Por ejemplo, en el Digisline es el personaje tocando una guitarra. Eso es un acting. Entonces, animación 1, ciclo de caminado. Animación 2, un acting. Animación 3, si aplica. Es un estudio de expresiones o animación de algunas expresiones. Pueden hacer varias animaciones del personaje riendo, furioso, ¿cierto? Asustado, si su personaje tiene rigging facial o si quieren ustedes descargarse un personaje con rigging facial y hacerlo. ¿Por qué pongo aplica? Porque algunos no le hicieron estudio de expresiones, entonces no es necesario, pero si tienen rigging facial y quieren probar, entonces una tercera entrega sería un estudio de animación de las expresiones del personaje. ¿Vale? Para mí, la entrega es válida sí o sí entregándome estos dos. O sea, estos dos sí o sí me los deben entregar. Es innegociable. Y ya saben, se puede hacer con su personaje o un personaje descargado con Rick. Ahora bien, todavía no hay que hacer un render final. El render final, aquí se los pongo, es un video de un Play Blast. Investiguen qué es un Play Blast, que es un render muy sencillo en Blender, o una grabación de la animación del outliner. O sea, graban la pantalla y el personaje animado. No hay que hacer render todavía porque renderizar una animación consume mucho tiempo y les va a generar mucho desgaste de máquina y de tiempo haciendo eso. Entonces no es render todavía, es animar y grabar la pantalla con el personaje animado o generar un Play Blast, que es un render súper básico generado en Blender. Vale. Quien quiera hacer render lo puede hacer, simplemente pues no es necesario por el momento, pero si tiene la capacidad de hacerlo, hágalo, que pues se vería muy bacano ya el personaje con iluminación y todo. Listo. Entonces, esa es la entrega de la guía aprendizaje 8. ¿Qué tiene esa entrega? Tiene los 3 videos, archivos fuente y render de la composición. O sea, que me deben entregar los archivos de Blender. Los suben a un drive de estas animaciones, los archivos de Blender de estas animaciones, los suben a un drive y con eso cumplirían con esta otra evidencia. Tercera evidencia, archivo comprimido de videos de las escenas animadas. Entonces, esos 3 videos o estos 2 videos los entregan en YouTube. Pero ese video lo van a comprimir en un zip o en un drive, lo que quieran, y también lo suben a esta carpeta. O sea, los 3 videitos ahí los suben en una carpetica
pueden ser comprimidos o simplemente los suben ahí. Subiendo esos 3 videos o esos 2 videos cumplirían con esta tercera evidencia. Listo. Las fechas, los 3 videos de animación o los 2 videos de animación para el 3 de agosto. La entrega de los archivos fuente para el 17. Y los archivos comprimidos hasta el 17. De hecho, vamos a cambiar la fecha. Me parece que todo debería ser para el 17. Entonces voy a copiar acá, voy a pegar acá. La entrega final de esas 3 evidencias sería para el 17 de agosto. Vale, de esa primera evidencia. ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que les estoy explicando en este momento? Hablemos. José Rodríguez. Profe, una preguntita de lo de las expresiones. Tiene que ser un rigging facial, es que yo casi siempre he visto, pues, por lo menos como el tipo de personaje que dice, con shape keys. Sí, no importa. Desde que el personaje tenga un estudio con la técnica que quieras. Ah, bueno, vale. James Line. O sea, profe, que esto va aparte de los proyectos finales. No. O sea, si tú ya tienes un personaje con rigging, pues usa tu personaje. ¿Cierto? Por eso, o sea, estos, sin contar los personajes que es el del BFC, el simulador de fluidos y todo eso, esto es aparte. Pero podemos usar los personajes del proyecto de uno. Estoy como Sí. confundido un poquito. Ya te explico. Tu personaje en el proyecto final, tú tienes un acting, ¿cierto? El de la guitarra. Sí, Y ahí tienes una entrega, ¿cierto? Uno de los sí, videos. sí, Tienes un wall cycle con un personaje, tienes otro. sí. Y ya si quieres hacer un estudio de expresiones porque es parte de tu proyecto, pues lo harías y ya tienes las 3 entregas prácticamente. Es tu proyecto, ahí no hay nada nuevo. Ok. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Si el personaje que ustedes hicieron con rig y no les está funcionando bien el rig, tienen problemas, pueden usar un personaje aparte. Pero la plataforma o digamos que el proceso exige que se entregue un ciclo de caminado y un acting, ¿vale? Como mínimo. Listo. Siguiente entrega. Guía de aprendizaje 9. Archivo fuente y bitácora de render de iluminación de escena en 3D y lista de chequeo para evaluar el proyecto animado. Este proyecto es de render e iluminación, no es más. Aquí sí deben renderizar por lo menos un frame. Realmente la actividad pide renderizar un frame. Listo. Aquí ustedes sí me deben entregar ya renderizadas las escenas de los proyectos, pero un solo frame. O sea, si es un acting, el personaje con la guitarra, un frame bien renderizado, bien bonito. Si es, no sé, el producto, pues cada uno tiene ustedes diferentes escenas. Un render final del producto bien bonito. ¿Para cuándo son esas entregas de esos renders? Están para el 17. Yo eso lo voy a mover para el 30. Lo que pasa es que también se me dificulta un poquito porque es que se me empieza a mezclar con las otras entregas de la fase actual, pero yo sé que estamos mal de tiempo. Entonces, ¿qué les parece si dejamos esa entrega para el 25 de agosto? La de los renders. 25, esperen, yo les comparto otra vez pantalla. O sea, aquí tengo, sí, que sería voy a ponerle esta a partir del 7, de esta fecha. Sí, voy a dejar esta entrega para el 25 de agosto. Listo, que son los renders. Ojo, no es el render de la animación, es el render de un frame. Esa entrega se compone de dos evidencias. Una, los archivos fuentes del render. Aquí es un documento, ¿vale? Es un documento. Y el otro es una lista de chequeo que yo les entrego a ustedes. Es un archivo de Excel donde ustedes verifican que cumplan con la lista de chequeo, que está ahí la iluminación,
que no se ven las mallas como con problemas de modelado o problemas de sombras o problemas de normales, ¿cierto? Es una lista de chequeo técnica. ¿Qué es esta entrega? Es un documento PDF. Esa entrega es un documento PDF que va a tener los renders de los proyectos ya bonitos, finales, y va a tener un enlace al archivo de Drive, ¿cierto? Donde están los archivos fuentes. También en ese archivo de Drive va a estar la lista de chequeo, que es un archivo de Excel que yo les proporciono. ¿Listo? Haciendo esa entrega de esas dos evidencias, cumpliríamos con todo lo de este ciclo que falta de la fase verificar. Ya quedaríamos al día. ¿Listo? Ya cuando terminemos esas entregas y en una sesión posterior vamos a hablar de lo que sigue, que básicamente es composición. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahora lo que les he mostrado? Listo. Ahora bien, tenemos unos proyectos extra que hemos hablado todo el tiempo del VFX, hemos hablado de la simulación de fluidos. Ese último proyecto yo se los voy a hacer en grabación y les voy a explicar. Sin embargo, quiero que lleguemos a un acuerdo porque yo sé que estamos saturados y ya no nos quedan sino 3 meses. Entonces, les doy la opción de que solamente terminen esto y enseñarles unos renders bien bacanos para que finalicen la parte de render bien buena, o hacerles solamente una grabación de un proyecto de render y un proyecto de VFX o de fluidos. ¿Vale? Yo voy a ver cómo va a ser el comportamiento de ustedes en las entregas para poder agregarles esos elementos extra. Pero inicialmente sí me gustaría que aprendieran un poquito más de render y composición. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están viendo en mi pantalla. Sí, Sí, señor. Esta escena es una escena que yo les quiero enseñar a hacer. Es una composición final como si yo fuera a hacer una película. Eso ya tiene un formato de película y tiene un nivel de iluminación, de composición, de escenario, ¿cierto? Como si fuera para una película de Lego. Tiene un proceso de composición grande y miren que aquí, a pesar de que vemos muchos personajes, está la escena que se monta. Entonces yo les quiero enseñar a montar esta escena, hacer todo el layout y hacer un render de iluminación, ¿cierto? Que les quede una cosa así bien bestial. Vale, ese es un proyecto que sí o sí yo quiero que hagamos y sobre todo porque les va a ayudar a reforzar esta última etapa de la fase actuar. ¿Dónde está? ¿Cierto? Que es composición, ¿cierto? Esta última etapa de la fase actuar está más orientada a composición, ¿cierto? Composición audiovisual, efectos, ¿cierto? Cómo se presenta un render final y demás. Y yo sé que este proyecto les ayudaría mucho a ustedes como a entender esa última etapa y es un render que se ve sencillo, pero es más exigente. ¿Qué les parece? El otro proyecto que quiero enseñarles a hacer es un render de un carro, ¿cierto? Un render de un carro, cómo renderizar un producto tan complejo. Son dos proyectos que quiero enseñarles, que quiero grabar y quiero subir. Hace días no grabo y ya me está picando para grabar nuevo contenido. Y en esa última etapa, depende del tiempo, hacemos como las pruebas de VFX, por lo menos que hagan cámara tracking o simulación de fluidos para que se vayan con ese pedazo, ese remate final, pero sería después de mediados de agosto. Ese es el plan de trabajo, eso es lo que vamos a hacer y yo sé que este trimestre va a estar apretadito, muy cargado, pero pues yo creo que también van a aprender un montón de cosas. ¿Está claro todo lo que les dije, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿El proyecto de composición, el de Lego, es obligatorio? O sea, ¿es base o No, es opcional? es de aprendizaje, simplemente para enseñarles. Ok, perfecto. Gracias. Sí, no está dentro de Desayuna, es un proyecto mío. Listo. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Listo.
James Line. Es, profe, lo de los IFES. Lo de los, ¿Qué? ¿qué? Perdón. Lo de los IFES. Los IFES que Los, tenemos que presentar. Los cosas de IFES que tenemos que presentar. lo de los items, ¿cuál es? No te entiendo. IFES. Escríbeme lo que no te entiendo. Exactamente que muéstrame en pantalla. Que no te quedó claro. La lista de chequeo. ¿Serán las pruebas a ver? Sí, 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 sí. Exacto. Creo que se Ah, refiere a eso, sí. del IFEX, de las pruebas a ver Ajá, pro. sí. Ah, ok, ok. Pues eso me llega como 2 semanas antes un listado para que, como lo habíamos visto anteriormente. Pero eso pasa siempre antes de mitad de año. Incluso muchas veces pasa después de mitad de, o sea, por ahí en septiembre, finales de septiembre me están entregando ese listado y ahí ustedes se buscan. Los que no aparezcan, hacemos ya el proceso, mandamos un correo electrónico a coordinación para que también les hagan a ustedes esa validación y todos puedan presentar esas pruebas. Listo. Dependemos de administración educativa. Ellos me envíen eso. A mí me envían eso, yo inmediatamente lo comparto por el Slack. ¿Vale? Listo, otra cosita. Hay dos fichas que antes de que nos unieran hacemos fan, nos hace falta la transversal de ética, creo, y de comunicaciones. Hay transversales que nos hacen falta y teniendo en cuenta que estamos tan apretados. No sé. Todavía les falta esa. Yo creí que Usted ya les ahora habían hemos, asignado el instructor. no, que no, ni por correo, ni por Sajuna. Por mi parte, yo no he visto que nos haya llegado Yo ninguno. les programé la de ética y la de comunicaciones. Mañana consulto con la coordinación a ver qué sucede porque no le han asignado el instructor. Vale. Sí, vale, porque es que como vamos a estar tan apretados en el tiempo, que nos cojan transversales a último momento, como que no es una buena idea. Mañana mismo averiguar qué pasa. Les falta Listo, ética y profe. comunicaciones. Listo. Tengo Súper, entendido, muchas sí. gracias. Necesito que me confirmen. Por favor, me escribes por un mensaje por ahí, por el interno, que me confirmen cuáles dos faltan. Hágale, yo ahorita hablo de pronto con Esteban y con los muchachos en el grupo de WhatsApp es para confirmar y les envío entonces un mensaje. Listo, perfecto. Ok, chicuelos, y nada, gracias por la participación. Sayuna está caído y de pronto, si no están ingresando y tienen problemas para ver ese material de formación, por favor, desarrollenlo por su cuenta, busquen información, busquen cómo hacer un ciclo de caminado, eh, experimenten con un acting y hagan el proceso por si la plataforma no está funcionando para que no se queden ahí esperando que eso funcione para trabajar. Desarrollenlo por su cuenta, ¿vale? José Rodríguez, Profe, pues para mostrar entonces unas cositas así rápidamente. dale, También para dale, claro que sí, preguntarles. claro que sí. Un momentico. Bueno, pues lo del mueble de escritorio, pues esta digamos es sencillita porque pues es que se cierren unos, que demuestren unos cajones, pues no, digamos que no tiene Genial, mayor ciencia. sí, ajá, Mm, entonces, bueno, sí, digamos que no es tanto lío. ajá, Eh, pues por ejemplo, hice el del tractor, como para que ande un uf, poquito. sí, Pues le hice, sino que no sé bien cómo hacer el loop, pero pues así le hice como para que sea un poquito así que se mueve, como que no simplemente andando, sino como si reaccionara al ajá, terreno, por decirlo así. Pues esta fue como manual, sino que está digamos no sé genial. bien cómo hacer el loop porque pues sé que alcanza a frenar y luego pues arranca. Tú tienes que hacer que el primer frame y el último frame sean lo mismo. O sea, Porque pues el último frame supuestamente, es el sí, mismo frame del supuestamente lo primero. son, pero es más de que frena, sí, se ve que las llantas frenan y vuelven a arrancar, porque pues técnicamente es el mismo, Ya, pero pues ver, no estoy bien seguro de cómo se haría, porque pues aquí, digamos, esto ya hizo más de un giro, que es porque pues, si le pusiera cero, lo que hace es echar reversa para ujú, devolverse a cero. Pero y pues le hice otro porque pues encontré eh, un método que es con emparentando. Y pues lo ujú, chévere es que cuando muevo, ujú. entonces me mueve las llantas. Pero por ejemplo, eso, como que me faltaría ese detalle de que se vea como El que medio driver. reacciona al terreno y eso. ¿Un driver? Ujú. Eso se Mm. llama un driver que mueve un objeto y eso hace que otros objetos Ah, reaccionen ya, a ya. ese. Sí. Pero me refiero así como para que sea un poquito con el otro, como que una reacción a un terreno. Pues digamos que el terreno no existe, pero como para que no sea simplemente. Igual, pues es buena la idea porque, pues así como que no tengo que calcular, sino que lo que Ujú. muevo
Es lo que, pero pues me gustaría como agregar ese detalle si no sé bien cómo hacerle. Tocaría averiguar, pero pues bueno, digamos que hay como esas pruebitas con eso. Y pues, digamos, el que sí me da como unos ligeros problemas, pues usando las imágenes de Mixamo con el personaje, pues digamos que hice como una secuencia aquí. Ujú. Digo, me confundo eso. Pero pues tienen unos errorcillos que ya se ven y pues no sé bien cómo corregirlos. El tema es que eso es mockup. O sea, la limpieza de mockup es un trabajo súper teso porque tienes que aprender a convertir esas pistas en frames. Y después te toca manualmente limpiar y animar. Y eso es time consuming, o sea, consume demasiado tiempo. Porque esas Mm, pistas que tienes ahí, tienes que convertirlas a keyframes. Entonces, es mucho tiempo el que tendrías que invertir limpiando eso, sobre todo porque son miles, muchísimos frames ahí metidos. mm. Porque, por ejemplo, digamos, y pues un detalle que yo veo es que como que cuando cambia de animación a animación, trata de como volver al tipo. Por ejemplo, aquí cuando para, como que abre un poquito los brazos y ahí los trata de abrir de nuevo, como Ujú, tratando de volver al tipo. Lo mismo cuando pues tiene animación de que lanza la caña, ujú, también lo mismo. O sea, como que entre animaciones trata de volver al tipos y en algunas ocasiones es más notorio que en otras. Ahí cuando descansa, ujú. ahí, sí, Sí, separa las manos como tratando de volver. sí, eso es un blend porque lo que va a hacer es que el rig de una animación va a pasar a la pose de la segunda animación. Habría que hacer un intermedio donde pasa de una pose a otra y no hace como ese salto. Porque pues sí, o sea, viendo. Técnicamente no lo sé. Sé que existe esa pose de transición para ese tipo de archivos de mockup. Pero Porque como pues te aquí digo, bueno, sí, perdón. sí, sí. Dime. Pues porque pues aquí recuerdo que eso cuando en el que vi, pues está esa opción de auto blend in out, que pues precisamente es lo que hace, pero pues sí, Sí, el no, problema que le dio es ese, como que trata de volver al typos que tiene el modelo ajá, se devuelve y después originalmente pasa y hace eso, ajá, y luego y hace la animación. Entonces, por ejemplo, ahí de sí, nuevo, ahí trata como de abrir los brazos, pero pues como que no arranca la animación y como que no lo logra, por decir de cierta forma. Donde es sí, más notorio es aquí cuando pasa de mandar la caña ujú, como al idol de la caña, que ahí se abre los brazos como tratando de volver, pero pues arranca la animación, de la otra animación y los junta de nuevo ya para quedarse pescando. ujú. Sí, habría que hacer un intermedio entre esos dos donde paso de una pose a la otra. Tendría que hacer algo manual para que no hagas ese Mm, salto. Es un trabajo de mm, edición manual, caramba. porque el software por sí solo haciendo esa transición no, él no entiende, él mueve cosas y ya. Mm, bueno, vale, pues toca entonces mirar a ver, pero ay, sí me preocupa eso, porque sí, no, sí, porque pues viendo, ay, ahorita se me olvidó porque sí había visto algo, sí me acuerdo que había visto donde mostraba todos los cuadros, Ujú, pero ahorita se me olvidó dónde es que era. Y sí, es como que sí, son una mano de punticos, obviamente, de ujú. keyframes. Sí, porque Bueno, eso es un sí. archivo de mockup. Mm, No tienes como controles de animación ni nada. Tú tienes una animación guardada en posiciones de los huesos, pero tú no tienes forma de. O sea, te toca es con los controles del personaje, tiene controles, hacer una transición ahí. Es complejo, complejo. Porque, por ejemplo, y ahí como leer los controles me tocaría con el Rigify, porque, por ejemplo, digamos, pues yo subí el modelo a Mixamo y pues lo cuadré pues No, para que me botaran tú las animaciones. tendrías que generar el sistema de controles con el add-on de Mixamo. Él te genera los controles. Yo les Ah, grabé un video mostrándoles el proceso. ese sí no lo vi. Ese sí me lo perdí, la verdad, toca revisar entonces. Bueno, vale. Bueno, profe, gracias. Listo, con gusto. Todo súper bien. Chicos, entonces, bueno, nos vemos dentro de 8 días y dentro de 8 días que vamos a ver los avances que tengan en animación, los World Cycles, sobre todo, ¿cierto? Cada uno me va a mostrar cómo lleva su World Cycle, qué técnica utilizó, qué implementó, si se bajó una plantilla, todo ese tipo de cosas, listo, y ya con eso vamos a revisar y vamos avanzando en el resto de procesos. Yo les deseo una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días.